nutrido, muy bien. Ajá, eso es Personas que sí. no están. Perfecto, esto es no, perfecto, muy Luego bien. ya sería hombres y mujeres. Aquí serían hombres y serían mujeres. Acuérdense, ¿verdad? A quienes tienen en A, en B, en C y en D. Vale, pregunta, ¿quién está aquí? ¿Qué número va ahí? Serían los 4 hombres, Muy bien. ¿Y aquí? los 13. Mujeres, muy bien. ¿Cuántos van aquí? Pues la diferencia, ¿no? Se le resta. Perfecto, 125. muy Ujú. 125. ¿Quién va aquí? $398. 398, muy bien, sí. Cuando yo le digo que no necesitamos hacer el cuadro de 2 por 2, es que directamente sale, si se dan cuenta, de los valores que están acá arriba, ¿sale? ¿Sí? Y entonces ustedes pueden irse a JavaStat directamente a poner el 4 en A, el 13 en B, en C, discúlpame, ¿sí? Y luego B y D, ¿verdad? B y D, pues nada más sacas las diferencias para que te den 129. ¿Se entendió? Sí, ahora sí ya lo entendí. Es que no estaba entendiendo bien cómo Muy, sacaba de ahí la relación, pero ya, ok, gracias. muy. En el caso de que tengan alguna otra duda respecto del ejercicio, creo que en algún video está explicado, ¿verdad? Particularmente en aquellos que se llaman talleres, ¿sale? ¿Dónde ubicamos nosotros el archivo de talleres? Pues bueno, nos vamos a al chat, pues, perdona, al archivo general, ¿sí? Y dentro de este archivo general tenemos presentaciones clase. Y dentro de presentaciones, perdona, no presentaciones clase, ¿dónde están? Herramientas en... Madre Santa, ¿dónde está? Acuérdenme, por favor, creo que está en herramientas, no, tampoco. Entonces estarán en los temas directamente, ¿sale? Sí, aquí están talleres, miren, ¿sí? Ustedes pueden irse a los videos de los talleres 1, 2, 3, ¿verdad? Hasta el 6. Tanto del grupo 1 como del grupo 2. ¿Sale? Ok, aquí están. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, perfecto. Vamos entonces a continuar. Estamos ya en la recta final, chicos. Ahorita es necesario nada más eh, que que complementemos la información tanto de los cálculos de Odds Radio como de los Risk Radio rápidamente en los videos, ¿verdad? En algún momento, no sé si lo expliqué lo suficiente al detalle o fue demasiado rápido, pero les cuento, les recuerdo pues que nosotros podemos sacar razones de momio particularmente, no Risk Radios, sino razones de momio, de factores que tienen distintos niveles de estratificación, ¿no? Los niveles de estratificación, ¿verdad? Y los odds ratio correspondientes, los tenemos que entender como una regresión logística, ¿verdad? En tanto que nacen los valores de odds ratio, ¿verdad? A través del cuadro de 2 por 2 y esto pues se interpreta por una chi cuadrada, ¿no? Pero a veces esa transformación perdón, esa transformación nos permite evidenciar que un factor de riesgo puede estar asociado con un desenlace. Vamos a decir, por ejemplo, no sé, ¿verdad? El número o calorías que comemos al día con la obesidad, por ejemplo, o con la hipertensión arterial, ¿no? En donde ambas variables son variables cuantitativas, ¿verdad? Las calorías que comemos diario pueden formar parte de un continuo y la hipertensión arterial, ¿verdad? O sea, la diastólica o la sistólica, pues también es un número, ¿no? Y nos podemos ir directamente sobre una regresión lineal. Ahorita vamos a ver un ejemplo nada más. Y directamente observar, ¿verdad? ¿Qué factor, pues, o con qué velocidad, ¿verdad? Se interpreta o se evidencia un riesgo, ¿no?
Cuando no tenemos la posibilidad de asociar dos variables, repito, ahorita vamos a ver unos ejemplos rápidamente, dos variables que se comportan de manera continua, de manera, pues normal, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Podemos utilizar una regresión logística para asociar factores en una regresión, ya no un odds ratio nada más, sino varios valores de odds ratio, asociados al incremento de un factor, ¿sale? En este caso, ¿verdad? Se utiliza algo que se llama razones de momio con niveles múltiples de exposición o de medidas repetidas, también lo puedes encontrar en algunos textos. ¿Cómo le hacemos? Mira, sencillo, pues utilizamos nosotros normalmente un sistema de clasificación o de estratificación de una variable, para que se pueda, a través de la razón de momios calculable, ¿sí? Por regresión logística, pues ver el incremento del riesgo de una cierta enfermedad. No es lo mismo decir el riesgo asociado o de enfermedad isquémica o de enfermedad pulmonar o de diabetes o lo que tú quieras, con tomar y no tomar coca, ¿sale? No es lo mismo, así se puede sacar, ¿verdad? Una regresión, pero a veces estamos más interesados nosotros en evidenciar este hecho a través de la exposición a distintos niveles del factor. Esto es número de tazas, por ejemplo, ¿verdad? Tomar más de una taza, tomar de entre 1, 2 y 3 tazas, tomar entre 4 y 5 tazas, etcétera, ¿no? El caso que es más común, el que más se puede evidenciar en la literatura, son las relaciones que tenemos con sistemas de estratificación de un parámetro fisiológico. En este caso es el índice de masa corporal. A ver, en la práctica clínica, chicos, ¿sí? ¿Qué parámetro clínico ustedes utilizan para ofrecer un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico que sea por estratos, que no sea tener y no tener, ¿sí? Sino que sea distintos niveles de tener, ¿sale? Díganme una situación clínica, ¿verdad? Un parámetro de laboratorio que les ayude a decir, ¿sabes qué? De aquí para acá tienes nivel 1, de aquí para acá tienes nivel 2, de aquí para acá tienes nivel 3. Un parámetro, el que ustedes quieran. Bueno, no sé, pues entonces ustedes aplíquenlo en los parámetros que ya hayan visto en la clínica, ¿verdad? En la bioquímica clínica, por ejemplo, y después ya, me cuentan cómo les fue. Primero, les recuerdo que esto mismo ya está expuesto en uno de los videos. Básicamente, nosotros vamos comparando, ¿verdad? Un caso, ¿verdad? De expuestos, ¿verdad? Expuestos en relación a a uno de no expuesto mismo que se puede utilizar o que se puede, vamos, categorizar como un parámetro que ya tiene o que tiene un nivel base. Voy a decir, en el caso de un índice de masa corporal, podemos tener nosotros, por ejemplo, un nivel normal, ¿verdad? Un nivel de sobrepeso, un nivel de obesidad y un nivel de obesidad mórbida, observa, ¿no? ¿Sí? Si utilizamos este sistema de estratificación donde hay 4 categorías, ¿sí? La categoría de normopeso, ¿verdad? La categoría normal sería la categoría que nosotros utilizaríamos para ponerlo en la categoría de no expuestos, ¿sí? O sea, lo ponemos en la parte de abajo. No significa que no sea expuesto, sino que es nuestro control, ¿vale? Y entonces el control, ¿verdad? Cuando lo ponemos los datos de no expuestos igual que los de expuestos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Estamos observando que tenemos 21 casos con normopeso, ¿verdad? Que están enfermos y 30, ¿verdad? Casos de normopeso que están en los no enfermos, ¿de acuerdo? Y si esto mismo, ¿verdad? Lo ponemos tanto en expuestos como no expuestos, ¿sí? Vamos a observar que
se hace una división, ¿verdad? Una división que tiene los mismos valores en la parte numérica, en la parte superior y en la parte inferior. Por lo tanto, si yo tengo el mismo número, ¿verdad? O la misma multiplicación arriba que abajo de un cociente, entonces el odds ratio se reporta como 1, ¿verdad? Resulta claro. Si no, hagan la operación. 21 por 30 entre 21 por 30 nos va a dar 1, ¿vale? Entonces, ese valor de 1 significa el riesgo, ¿sí? Cuando los normopesos están tanto en la parte de expuestos como en la parte de no expuestos, ¿vale? Cuando nosotros avanzamos, ¿verdad? En la escala de IMC, ¿verdad? Tenemos a los sobrepesos y los sobrepesos ahora se constituyen como los expuestos. En los obesos posteriormente serán los expuestos y los de obesidad mórbida seguirán siendo los expuestos, ¿vale? Sin embargo, los casos que ponemos como no expuestos normalmente serán los de normopeso para que nosotros podamos ir observando el riesgo de tener sobrepeso en comparación al normopeso, el riesgo de tener obesidad, perdón, el riesgo de enfermedad por tener sobrepeso en comparación a los normopeso, luego el riesgo de tener la enfermedad por tener sobrepeso, perdón, obesidad 1 en comparación al normopeso y así sucesivamente, ¿sale? Y entonces, cuando utilizamos, fíjate que aquí en el cálculo estamos poniendo, ¿verdad? Los mismos valores de 21 a 30, ¿verdad? Es solo que en algunos momentos, ¿verdad? Acuérdate que esto es cruzado, ¿sí? Tenemos pues los dos valores en rojo, pues corresponden a los valores del binomio de los no expuestos, o sea, los del control, ¿vale? Y entonces observarás directamente, ¿verdad? En esta base, en este reporte, que conforme va aumentando el índice de masa corporal, el incremento cada vez más va avanzando, ¿sí? Lo cual debe resultarte claro, ¿verdad? Si el factor de riesgo está íntimamente o de forma causal asociado con la enfermedad X, la que ustedes quieran, vamos a decir, por ejemplo, diabetes, y tenemos ¿cómo decirlo? Un parámetro fisiológico, ¿verdad? Una prueba fisiológica que así lo hace, o sea, tenemos la explicación del fenómeno, pues entonces el incremento pues se asociará a mayor riesgo, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ya no nada más nos quedamos con la moraleja de tener sobrepeso o obesidad o no tenerlo, ¿verdad? Sí, sino vamos estratificando para encontrar el momento preciso en el que el riesgo aumenta de manera sustantiva, ¿no? Y entonces observa, por favor, que entre normopeso y sobrepeso el incremento es solamente de 0.7, ¿sí? El incremento del riesgo, ¿sí? Sin embargo, cuando se entra a la obesidad mórbida, ¿sí? A la obesidad, la obesidad, de acuerdo al parámetro que está aquí, se duplica el riesgo en comparación, se triplica el riesgo. O sea, son 2 veces más riesgo, no 0.7 más veces, sino 2 veces más riesgo, ¿verdad? Porque 3.1 menos 1 nos da más o menos 2. En comparación al normopeso, y en la obesidad mórbida tenemos 5 veces más riesgo porque el odds ratio nos está dando de 6.1, ¿sale? Esto, ¿verdad? Se está pidiendo que lo observemos en el ejercicio de 1000 sonrisas, discúlpeme, del cuadro, perdón, ¿cómo se llama? El ejercicio de adulto mayor, ¿sí? Eso es lo que no te estoy pidiendo que calcules el odds ratio, ¿verdad? Sino el risk ratio, ¿sale? En cualquier caso, aquí hay solamente una categoría, solamente una categoría, solamente una categoría. Sin embargo, si esta categoría, nosotros la pusiéramos, ¿verdad? Como la obesidad, ¿sí?
o estratificáramos, ¿verdad? Sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, pues sí pudiéramos tener odds radios de medidas repetidas. Voy a aprovechar este hecho para este ejemplo o esto que acabo de mencionar para decirles, ¿sí? Que normalmente nosotros hacemos, cuando hacemos esta análisis binario y ponemos malnutrición sí y malnutrición no, ¿sí? Podemos cometer dos errores, ¿sí? Si nos vamos nosotros, por ejemplo, a la columna de bien nutrido, ¿sí? A la columna de MNA, que es la que nos ayudó a estratificar estos casos, ¿sí? Podemos observar, ¿verdad? O podemos observar que tenemos personas bien nutridas, ¿sí? Y luego tenemos personas, discúlpame, aquí apareció un rojito, ¿verdad? Luego tenemos gente malnutrida, ¿sí? Y en ese caso en particular, ¿verdad? La clasificación es binaria, ¿sí? Es o tienes, o estás bien nutrido o no lo estás, ¿de acuerdo? Pero a veces cuando estratificamos a través de esta cosa, ¿verdad? Aquí vas a observar que cuando pongas las personas que tienen depresión grave malnutridas y las personas que tienen depresión grave que no están malnutridas, vas a observar, ¿sí? Que tienes aquí distintos niveles. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tú vas a poner solamente severo y todos los demás para rellenar el valor de C, ¿sí? Vas a tener que poner o agruparlos dentro de un mismo grupo. O sea, vas a tener las personas normales, las de deterioro moderado y las de deterioro leve. ¿Sale? ¿Sí? Normalmente eso no se hace, pero para efectos de la clase lo vamos a dejar así. ¿Sí? Entonces, una vez de que cuentas tú cuántas personas tienen deterioro cognitivo severo, vienes y las pones aquí, y el resto, pues, para llenar a los 40, pues contendrán a las personas que tengan deterioro moderado, los normales y los de deterioro leve, ¿no? Sí, normalmente utilizamos solamente a las personas que tienen normal, ¿sale? En un análisis más, pues, epidemiológico más correcto, ¿no? Me voy a devolver al caso. Entonces, ¿aquí alguna pregunta, chicos? Sí, disculpe, profe, ¿por qué hay dos Sí. categorías de deterioro cognitivo? Ya vi, solo era en su versión, que tenía dos de deterioro cognitivo severo, pero aquí Perdón, en el problema nada estás más hay hablando uno. aquí de la base de datos esta, ¿cierto? Sí, profe. Sí. A ver, otra vez, ¿qué pregunta estás haciendo? ¿Cuál es tu pregunta? Es que hay dos, en la tabla 5, hay dos apartados de deterioro cognitivo severo. Aquí. Porque, ya entendí. ¿Por qué está mal? Hay que borrarlo, ¿verdad? Lo pones acá arriba y ya listo. ¿Se entendió? Se volvió a copiar. Bueno, ok. ¿Sí? Fue sin querer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar rápidamente para que nos vayamos con la moraleja o con el estudio, ¿no? Y entonces, pues, que es muy sencillo, muchachos, ¿sí? En la tabla de caracterización, ¿sí? Este es un caso donde se saca directamente la razón de momios y la razón de momios ya de entrada es una regresión logística, ¿sale? Entonces, los valores que tú estás observando, ¿verdad? Pues van a, evidentemente, si nosotros lo ponemos por ejemplo, ponemos el índice, las categorías de índice de masa corporal en X y el odds ratio asociado, ¿verdad? A la enfermedad en Y, ¿sí? Pues vas a observar que es una línea que va creciendo, ¿no? O sea, va aumentando, ¿sí? Esta línea que va aumentando no es necesaria realizarla porque ya el mismo número del odds ratio nos está indicando pues la intensidad con que tiene este daño, ¿verdad? O con que se da este daño. Sin embargo, te preguntarás, pues, ¿para qué sirve, verdad? Sacar medidas repetidas y no nada más tener y no tener exceso de peso, por ejemplo, ¿no? Pues justamente, ¿verdad? Esto nos ayuda a priorizar los casos más precisos en donde queremos disminuir más rápidamente el riesgo, ¿sí? En la clase pasada te enseñé, por ejemplo, que el número necesario a tratar
el número necesario a tratar, que nace del cuadro de 2x2, está íntimamente asociado con la diferencia del riesgo, ¿sí? Y la diferencia del riesgo también está íntimamente asociada con la razón de momios y el risk radio, ¿sale? Y entonces, cuanto más grande sea un odds ratio, cuanto menor será el número de personas que necesitemos tratar, o sea, el NNT, ¿sí? Para poder revertir el riesgo, ¿sale? Y entonces, eso nos ayuda a observar, por ejemplo, que si yo quiero meter, por ejemplo, un grupo, ¿verdad?, de personas normopeso, con sobrepesos, con obesidades, con X, Y, Z, ¿verdad?, que dependen, o sea, que es muy mixto, ¿verdad?, un grupo a una intervención para que se reduzca el riesgo de la enfermedad de X, ¿sí? Pues evidentemente me gustaría mejor trabajar con gente, ¿verdad?, que tenga obesidad 1 o obesidad mórbida, porque el número necesario a tratar, ¿verdad?, de esos casos será menor para poder lograr la reversión, ¿sale? Será mucho más efectiva, ¿sí? Mucho más efectiva. De hecho, la homeostasis del peso, ¿verdad?, la homeostasis fisiológica, y la naturaleza de la pérdida, del proceso de pérdida de peso, nos ha enseñado, ¿verdad? Y seguramente tú lo has experimentado en algún momento, que cuanto más peso tengamos, cuanto más rápido lo perdemos, ¿no? En una intervención, ¿sí? Y entonces por eso es que es más evidente observar cambios, ¿verdad? En personas que están muy por encima del riesgo de algo, ¿no? ¿Sí? Y lograr esa reducción, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve los odds ratio de niveles múltiples de exposición y o de medidas repetidas, ¿no? En un cuadro de 2x2, ¿verdad? En donde el índice de masa corporal se utiliza para categorizar, ¿verdad? O para estratificar a nuestras poblaciones. Hagan de cuenta que en el cuadro, en el adulto, en el ejercicio del adulto mayor, tuviéramos nosotros una columna, ¿verdad? Que tuviera, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿verdad? Yo puedo estratificar todos mis valores tal y como lo hiciste aquí en el caso de bien nutrido versus mal nutrido, ¿sale? ¿Sí? Entonces yo pudiera tener varias categorías y posterior de la estratificación evaluar en cada uno de esos grupos pues todos los parámetros que caracterizan a la población. Les recuerdo que la tabla número 1 de cualquier estudio epidemiológico es la tabla donde nos dicen las diferencias, ¿no? ¿Sí? Hasta este momento habíamos visto nosotros tablas en donde solamente o se definía toda la población o se daban las características de aquellos que tenían y no tenían una condición o una enfermedad en particular, ¿no? Ahora estamos viendo una tabla que tiene varias columnas o varias categorías del factor de riesgo, ¿sí? Y entonces estás observando que estos quintiles, ¿verdad? Pues son quintiles porque son 5, los datos se dividen en 5 proporciones, pero no de una división aritmética, ¿verdad? De si yo tengo un rango, voy a decir, por ejemplo, entre 18 de IMC y, no sé, 43, por ejemplo, no lo dividimos de manera aritmética, sino no lo dividimos de manera estratificada como en el caso que está acá, ¿sí? En donde una categoría pues hace que tengamos una N de individuos, otra categoría tiene que tengamos otra N de individuos y esta N de individuos no necesariamente es igual, ¿no? Acá podemos nosotros hacer este mismo ejercicio, pero las divisiones están equidistantes entre uno y otro. Esto es, ¿verdad? Las categorías que podamos encontrar o el número, ¿verdad? O el intervalo que haya, el rango, discúlpame, de valores, pues es más o menos el mismo entre cada uno de los quintiles. Esa es una división en 5 partes de una información en donde utilizamos el rango, ¿verdad? O la distribución de valores para poder definirlo, ¿no? Una vez dicho esto, ¿verdad? Aquí no tenemos tener y no tener y cada uno con una categoría de riesgo, sino tenemos una división equidistante, ¿verdad? En donde tenemos distintos índices de masa corporal, un X número de individuos que verás, ¿verdad? Para cada categoría ya de entrada es demasiado grande, por lo tanto, cualquier cosa o cualquier diferencia que encontremos entre los grupos para cualquier variable seguramente es estadísticamente significativa,
¿no? Fíjate, por ejemplo, en el caso específico, si te recuerdas, pues tenemos que irnos a la columna de P para observar en qué son diferentes y en qué no lo son, ¿sí? Pero aquí, como son 5 categorías, no podemos especificar exactamente si la diferencia se da entre todos, ¿verdad? O sea, cada uno, ¿verdad? Implica un valor estadísticamente significativo contra todos, o lo es nada más contra una de esas categorías. Por ejemplo, vamos a observar aquí, ¿verdad? Que la distancia que hay, este 48.3 que estás observando aquí, ¿sí? Y este 46, este 49.6, pues nos hace pensar, ¿verdad? Que están casi o que están muy cerquitas, ¿cierto? ¿Sí? Sin embargo, vas a observar o que este Q2 está muy cerquita de este Q5, ¿sí? Por lo tanto, este punto 001 no necesariamente significa que este es distinto de este y este de este y este de este y este de este, sino que entre ellos hay una diferencia, cualesquiera que ésta sea. ¿Sale? Habiendo dicho lo anterior, pues tenemos nosotros que un valor de 40, un valor de 44, un valor de 48, un valor de 49 y un valor de 46. Evidentemente, si tú lo pusieras en un plano cartesiano, siendo el nivel de IMC, ¿verdad? Lo que pongas en Y, en X, y la media de edad, ¿verdad? En Y, pues aquí este punto 001 significa que hay una diferencia entre alguno de los grupos, pero esto no nos daría una R cuadrada adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay brincos entre los valores, no van ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Entonces aquí observa 45 es menor que 44, menor que 48, menor que 49, pero aquí hay un valor bajo, ¿se entiende? Y entonces, pues ahí, evidentemente, si tengo un valor que llevaba una tendencia hacia arriba y uno de ellos se baja, pues la R cuadrada se va a bajar y por lo tanto la R y la P de una regresión logística. En ese caso lo vas a observar directamente en los datos. Si no, puedes hacer el análisis en la regresión como están en los ejercicios de resueltos que puse ahí y que se llaman ejercicios solución 1. Mira, vamos a verlo rápido, ¿sale? ¿Sí? En ejercicios 1, en aula virtual, ¿verdad? Y aquí en los materiales que te puse del tema número 5, pues te vas a acordar que hay este archivo y este archivo, esto ya lo hiciste en el parcial pasado, ¿no? Ya hiciste regresiones lineales, ¿no? Y la interpretación sigue siendo la misma, nomás acuérdate, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahorita, en cualquiera de estos ejercicios que vas a observar, por ejemplo, en este caso, haz de cuenta que es el mismo ejercicio en donde tenemos una serie de características, tenemos una categorización de un nivel de algo, ¿sí? Y tenemos un valor puntual promedio para cada una de las variables para que sea continua. Y entonces cada uno de ellos le podemos nosotros hacer o calcular regresiones lineales, ¿verdad? Aquí tenemos la categoría 1, 2, 3, 4, el valor de consumo, sacar la R cuadrada, luego la R y observar que en algunos casos es muy significativa y en otros casos es extremadamente baja o no significativa, ¿no? ¿Qué es esto? Repito, esto ya lo sabes, es solo que ahorita está en el contexto de la evaluación o la valoración de muchos datos simultáneamente, ¿sale? Las regresiones logísticas o la matriz de correlación de estos valores, pues nos ayudaría a rápidamente evidenciar las diferencias, ¿no? Eso también, repito, eso ya lo viste también en la clase pasada, ¿no? En donde hiciste, perdón, en el examen donde hiciste, perdón, en el parcial pasado en donde vimos la matriz de correlación. Aquí observarás cuáles son significativos, cuáles no significativos. Por favor, explora este ejercicio. Si tienes una duda, pues me lo dices, ¿no? También te voy a pedir de favor que revises el archivo que se denomina ejercicios 2, ¿verdad? Para que veas cómo se resolvieron estos ejercicios que preceden, ¿verdad? Todos ellos fueron diseñados para retratar estudios con abuelitos para poder posteriormente entender el ejercicio de adulto mayor que estás haciendo y el trabajo final que vas a elaborar, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Todo bien. ¿No? Todo bien.
Bueno, perfecto. Entonces voy a continuar. Y entonces cuando nosotros hacemos esto o tenemos una tabla de datos aquí, no nada más nos quedamos con que existe una diferencia, ¿sí? O la moraleja de, sí hay una diferencia, sí hay una diferencia. Aquí estamos haciendo una comparación por ANOVA cuando la variable es cuantitativa, ¿verdad? Perdón, continua, como el caso de la edad, o podemos utilizar los porcentajes a través de chi cuadradas para hacer comparativos, ¿no? Eso ya lo viste en estadística, no me voy a meter por ahí. Pero repito, no nos quedamos con la moraleja de que algo hay distinto, ¿sí? Sino lo importante es observar si existen tendencias, ¿sale? Y entonces, en el caso de la edad, por ejemplo, ya concluimos que no existía una tendencia. Pero vamos viendo, por ejemplo, este valor, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, este valor, el uso de broncodilatadores, ¿no? El aumento del IMC y el uso de broncodilatadores. Observarás que aquí hay 2.1%, 1.1%. Les recuerdo que estas son las prevalencias específicas del uso de broncodilatadores este, en personas de distinto índice de masa corporal, ¿no? Que es la forma que estamos utilizando para categorizar. Luego se mantiene, ¿verdad? 2.1, 1.9, 2.0, 2.3 y aquí crece. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y entonces, pues aquí, evidentemente, si esto se mantiene o más o menos está igual, ¿verdad? Y estas son prevalencias específicas, ¿verdad? En donde este sería el control, por ejemplo, y luego haríamos, ¿verdad? El riesgo con luego el riesgo con luego el riesgo con este. Si estas son las prevalencias específicas de expuestos a un nuevo nivel de IMC, pues entonces observarás que nos daría más o menos un odds ratio de 1, ¿sí? O sea, estamos empleando este concepto, ¿verdad? Para poder entender esto de acá, ¿sale? Si nosotros asignamos a Q1 como el número de, o el caso de control, ¿verdad? Que lo vamos a poner en no expuestos, pues nos daría un 1 aquí, ¿verdad? Para, como sale o como lo calcularíamos aquí, pero cuando involucraríamos los datos del siguiente, en tanto que el porcentaje es muy similar, pues esto va a ser muy próximo a 1 porque es el riesgo similar al anterior y aquí queda muy claro. Si este es 2.1 y este es 1.9 y este es 2.0, pues es básicamente el mismo riesgo. ¿Se entiende? Entonces, aquí obtendríamos una tabla muy similar que diría algo como, voy a inventar, ¿sale? 1, 1.1, 1, ¿sí? Y hasta aquí brincaríamos, ¿verdad? Digamos a un 2.5 para el caso de el uso de broncodilatadores, en el quintil 5, donde la persona ya tiene obesidad, nivel 1, ¿sale? O mayor, ¿verdad? Del nivel 1. ¿Alguien de ustedes puede identificar algún parámetro en esta tabla que eventualmente, si lo traducimos en tablas de odds ratio, nos dé un valor o una serie de valores increciendo, ¿verdad? O aumentando? ¿Alguien me la puede decir? O disminuyendo en último caso, ¿verdad? ¿No lo identifican? Porque tiene forma de examen. ¿Qué serie de valores? ¿Qué serie de valores decía acá en el ejercicio de los abuelos? Bueno, ya se borró, no alcanzo a verlo, ¿no? Pero en el ejercicio de los abuelos, que les hacía, ¿cuál es el factor de riesgo que más rápidamente se modifica o que con menor velocidad se modifica? Ahí chequenlo por favor, luego lo observamos en la siguiente clase. Pero aquí lo que les estoy preguntando es, ¿qué característica sigue una tendencia lineal, ya sea hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? En relación al índice de masa corporal.
Rápido, chicos, para terminar. Bueno, aquí van a observar, por ejemplo, que el trotar o correr, ¿verdad? En el último mes, ¿verdad? Que es el número de personas que trotaron o corrieron en el último mes, o que, o que tenían disnea, ¿verdad? Al subir una cuesta, ¿verdad? Disnea cuando se camina hacia arriba de una cuesta, ¿verdad? Vas a observar que aquí hay un 18.9, 17.8, 22, 28 y 36.5, que si bien aparentemente está bajando y nos daría un número por debajo de 1, ¿sí? Eh, en los demás está aumentando, pero en el que más queda muy claro que existe una tendencia lineal, ¿verdad? Es ¿verdad? En el trotar o correr en el último mes, en donde observas que aquellos con con quintil menor, ¿verdad? Del quintil menor, 18 va bajando a 16.2, 13.5, 9.9 y 6.3, en donde claramente entre más masa corporal tengas, menos trotarás y menos correrás, ¿vale? Si nosotros transformamos esta tendencia y la observamos hacia acá, ¿verdad? Vamos a observar que el riesgo pues se va acentuando, ¿verdad? Ahí alguien que quiera hacer el ejercicio de sacar las radio de medidas repetidas, pues lo invito a que lo haga, ¿verdad? Para que corrobore esto que estamos mencionando acá arriba, ¿sale? En esta tabla, pues es evidente también, ¿verdad? En donde tenemos un riesgo, es una tabla muy parecida a la que hemos venido manejando entre tener y no tener diabetes, ¿verdad? Vas a observar que hay características muy similares entre uno y otro, salvo el caso de la hiperuricemia que tiene un valor de 0.24. Pero cuando eso lo observamos en una tabla como esta, en donde se hacen medidas repetidas, ya no por el nivel de tener y no tener diabetes, sino por el corte de hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Esto es hemoglobina glicosilada por debajo de 36.5, entre 36.5 y 46.4, entre 47.5 y 57.4 y mayor de 58, en donde va disminuyendo el número de individuos, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros pudiéramos decir la prevalencia específica, la frecuencia específica de hemoglobina glicosilada por debajo o mayor a 58.5 si lo dividimos entre el total. Aquí está este término, ¿verdad? De hazard ratio que hemos platicado, ¿verdad? En donde normalmente se utiliza en la progresión de una enfermedad, que es básicamente el risk ratio. Pero aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Olvídate por un momento esto que se llama modelo 2, modelo 3, etcétera, etcétera. Observa las enfermedades y el riesgo en comparación al incremento del índice de masa, de la hemoglobina glicosilada. Y entonces observarás que en el modelo 1, pues la referencia, ¿verdad? Es la hemoglobina glicosilada baja, luego hay 1.62, 2.28, 3.01, ¿verdad? Y por lo tanto los valores pues son claramente al aumento, ¿no? Entre más grande sea el nivel de hemoglobina glicosilada, cuanto mayor riesgo medido como hazard ratio o risk ratio, que es básicamente lo mismo, va aumentando, ¿sí? Pero si yo te preguntara, o sea, ya sabemos que aquí hay un mayor riesgo, aquí hay un mayor riesgo, aquí también lo hay mayor riesgo, aquí también y aquí también, ¿sale? Y la lógica sigue siendo la misma, 1, 1.11, 1.42, 2.16, etcétera, ¿sale? Pero si yo te preguntara, de estas enfermedades, ¿cuál es la que se asocia a un mayor riesgo por el aumento de la hemoglobina glicosilada? Pues lo que tendrías que hacer es sencillo, ¿sí? Si tú le dices categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4 de hemoglobina glicosilada, y esto lo pones en un plano cartesiano donde esta es X,
y los valores de odds ratio, ¿verdad? Que se están midiendo en el modelo 1, tanto para esta, como esta, como esta, como esta, como esta, parámetros, pues los puedes hacer una línea, ¿verdad? Graficando los odds ratios y después sacando la regresión lineal, ¿verdad? Porque este es 1, 2, 3 y 4 en X, 1.62, 2.28, perdón, 1, 1.62, 2.28 y 3.01 en y entonces a eso le sacas la R cuadrada y la pendiente, y la que tenga la pendiente más pronunciada o más rápida, pues evidentemente será la enfermedad que representa un mayor riesgo por el aumento de hemoglobina glicosilada. Esto que acabo de hacer, lo voy a hacer antes, o lo podemos hacer directamente en un Excel, ¿verdad? Vamos comprobándolo rápidamente. Nos lo llevamos a un Excel. Voy a abrir aquí un espacio, ¿verdad? Vamos a observar, aquí tenemos el riesgo y entonces recuerda que podemos poner solamente los datos del modelo 1, es enfermedad isquémica, y luego stroke, ¿verdad? Que es infarto cerebral, coronary heart disease, que es enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular total y cualquier causa de muerte, all cause, ¿verdad? Y entonces yo puedo tener, por ejemplo, la categoría 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? De hemoglobina glicosilada, 1C, y puedo tener pues los valores de odds ratio asociados al incremento, ¿verdad? Tal y como se está mostrando acá, ¿no? Y entonces tenemos 1, va a ser 1 para todos los casos, ¿sí? Va a ser 1.62, 2.28 y 3.01. Luego tenemos es 1.29, 1.59 y 2.49. Luego tenemos la enfermedad coronaria, 1.92, 2.92, 2.59 y 8.09. Voy a hacerlo con estas rápidamente para que ustedes terminen el ejercicio para que sea pues más rápido, ¿no? Aquí observarás pues que cada uno de ellos está, ¿verdad? Con su propio riesgo, y entonces si yo le saco la tendencia lineal a este incremento, ¿verdad? Como ya sabes hacerlo, ¿sí? Observarás que pues tiene una R cuadrada muy, muy importante, ¿no? Si vemos el azul, ¿verdad? Si pedimos ahora la línea para azul, pues vamos a obtener otra ecuación, ¿sí? Recuerda que esta es la azul, ¿no? Y esta es la verde. Vamos a poner la verde. Señalamos la verde. Entonces le pedimos agregar línea de tendencia. Pedimos línea. Sacamos la R cuadrada. Y a pesar de que la R cuadrada estás observando claramente, pues, que es, que la relación entre los puntos es baja, te recuerdo que un valor de R cuadrada, cuando lo transformamos en R, pues va a incrementar, y entonces esto será también muy significativo a pesar de que sea menor en comparación a las otras. Y aquí podrás observar que existe una pendiente 0.47, en esta es una pendiente 0.669 y en esta es una pendiente de 2.19. Y si no, pues aquí estás observando las pendientes de cada uno, ¿verdad? Entonces, lo que te acabo de preguntar de cuál es la enfermedad que representa un mayor riesgo ante el aumento de la hemoglobina glicosilada, pues es claramente la enfermedad coronaria, ¿verdad? La enfermedad coronaria, ¿verdad? Que son los puntos verdes, porque tiene una pendiente mucho más rápida y por lo tanto el incremento del riesgo asociado a hemoglobina glicosilada, pues es mucho más rápido. Por lo tanto, el riesgo es mayor. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar. Perfecto. Entonces, traten de hacer el ejercicio que acabo de mencionar, y si tienen alguna duda, lo vemos la siguiente clase. Por favor, también revisen abuelos 1, abuelos 2 y abuelos 3, ¿verdad? En el archivo de ejercicios 2, y tráiganse las preguntas
las preguntas del ejercicio del adulto mayor que está próximo